Antonio Sobrado. Muy buenos días, estimados amigos de la prensa. Gracias por acompañarnos en esta nueva conferencia de prensa en la ruta hacia las votaciones del próximo 2 de febrero, que como sabemos será el momento en que los costarricenses elijamos presidente de la República, sus vicepresidentes y renovemos la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de la eventual segunda vuelta electoral que se celebraría el primer domingo de abril también del año entrante. Hoy es una conferencia de prensa muy especial, y muy especial por lo que voy a decir. Desde la primera de ellas decía que este proceso electoral tiene al menos 4 grandes innovaciones. Primero, que sería la primera ocasión en que el país se concentraría únicamente en la elección de gobierno nacional. Ya no hay cargos municipales en juego, ni siquiera los regidores. En segundo lugar, que aplicaría por primera vez el principio de paridad con regla de alternancia en la elección de diputados. Y las otras dos sería el primer ejercicio de voto de los costarricenses desde el extranjero, junto con un plan piloto de votación electrónica. Pues bien, hoy hacemos la presentación en sociedad de estas dos últimas innovaciones, que sin duda serán de gran interés para ustedes, señores periodistas, pero también desde luego para todos los costarricenses. Para esos efectos hemos preparado una exposición que estará a cargo de Paola Alvarado, encargada del respectivo programa electoral. Luego podrán hacer las preguntas que estimen pertinentes sobre esta temática, para posteriormente pasar a unas preguntas generales con agenda abierta, y finalmente para que ustedes puedan travesear el dispositivo electrónico con el cual se votará. Se lo verán en vivo y a todo color. Así que, Paola, cuando usted esté lista, podemos empezar. Muchas gracias. Buenos días, don Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente, don Héctor Fernández, director del registro electoral. Buenos días, periodistas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y justamente para el tema de voto del extranjero, derecho, seguridad y transparencia en el proceso. Tal y como lo menciona don Luis Antonio, en las elecciones o en cada proceso electoral realmente hay una serie de innovaciones en los procesos, y justamente una de esas viene dada por el voto en el extranjero. Siendo de esta manera, el artículo del Código Electoral que permite el derecho es el 187, y a partir de ahí hasta el 192 da las pautas generales de cómo se va a tratar el tema a nivel costarricense. Sin embargo, hay que operativizar muchas de las situaciones, por lo cual el Tribunal Supremo de Elecciones, el 10 de mayo del 2013, ya publica el primer reglamento del ejercicio del sufragio en el extranjero, además de otros instrumentos como por ejemplo el convenio que se firmó el año pasado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás directrices que el tribunal nos va emitiendo para ir enrumbando cómo vamos a tratar este tema. Siendo de esta manera, una de las partes más importantes a destacar, gracias a la idea justamente de la transparencia y seguridad que queremos emitir para el electorado que se encuentre en el extranjero, es que se permiten los agentes electorales en la medida de lo posible iguales a los que tenemos en suelo nacional. En este sentido están los integrantes de las juntas receptoras de votos. Estas juntas receptoras de votos van a ser presentadas por los partidos políticos o por los voluntarios del Tribunal Supremo, que para los efectos ya estamos reclutando. Asimismo, habrá en la mayoría de los consulados personal funcionario, nuestros representantes en los diferentes lugares que viajarán solo esas fechas de la elección. Asimismo, y porque el mismo Código Electoral ya nos lo menciona, tenemos la participación del personal consular para una serie de situaciones previas de preparación del centro de votación. También los partidos políticos, además de poder integrar las juntas receptoras de votos, tienen el derecho de presentar los fiscales para que sean sus observadores en cada uno de los consulados,
y propiamente ya las organizaciones, sean nacionales o internacionales, pueden presentar los observadores que así quieran acreditar. Siendo de esta manera, por ejemplo, ya contamos con el primer observador nacional en París, Francia, debidamente acreditado, siendo ella una estudiante de costarricense en una universidad en París y hizo su proceso de acreditación por medio de la organización de FUNPADEN. Otro tema que debemos destacar es la integración de las juntas receptoras de votos. ¿Cómo vamos a integrar estas juntas? Esto tiene un orden de prelación, es decir, si no se da una opción, vamos a la otra. ¿Por qué? Porque el tribunal previó que, si bien es cierto, los partidos políticos siempre son los que tienen la primera opción, al igual que en Costa Rica, de presentar los integrantes de la Junta Receptora de Votos, reconocemos las dificultades que esto eventualmente pueda llegar a representar para los partidos, dada la lejanía que se tiene para el reclutamiento de estos integrantes. Sin embargo, repetimos de que siempre son ellos quienes son los llamados a integrar estas juntas receptoras de votos. En segunda instancia, en caso de que no puedan integrar con los tres integrantes, que así dice la ley, y sus 3 suplentes, nuestro funcionario, en los lugares en los que esté, va a ser quien tome la batuta de esa junta receptora como presidente de la misma. Ya en caso de que ninguna de estas 2 opciones se pueda dar, sería cuando entre el personal consular o diplomático de los lugares, de manera que podamos siempre asegurar la apertura de esa junta receptora de votos y que no vaya a existir una elección simplemente porque no se pudo integrar una junta. Esto también pasa acá en el sentido de que hacemos lo que se llaman las integraciones especiales, cuando los partidos políticos no pueden presentar diferentes fuerzas los 3 integrantes necesarios. Y como última instancia tenemos aquellas personas que son personas que no pertenecen a un partido político, que viven en las zonas y que quieren participar activamente en el proceso, para lo cual, como mencioné, ya estamos haciendo nuestra base de datos, en la cual ya tenemos, por lo menos en la mayoría de consulados, de 2 a 3 personas en ellos. Las capacitaciones que se hacen de los integrantes de juntas, tanto de partidos políticos como los voluntarios, quienes vayan a integrar estas juntas, serán hechas vía la capacitación e-learning, que también es un proceso innovador para lo interno de la institución, o de forma presencial, porque los cónsules van a ser capacitados, o ya fueron capacitados más bien previamente por nosotros, lo cual hace que puedan llegar a replicar ellos esa capacitación para aquellas personas que prefieran la modalidad presencial en sus capacitaciones. Siendo de esta manera, tenemos alternativas para la votación según el consulado. En ese sentido, los consulados que no cuenten con más de 50 electores y además se encuentren lejanos al país por una cuestión de factibilidad del tribunal, ellos van a mantener el voto tradicional por papeleta. Este voto se va a emitir exactamente de la misma manera que se emite en Costa Rica. La persona se acerca con su cédula, se registra ante el padrón, si efectivamente está en el padrón, firma, se le entrega la papeleta, va al recinto secreto, emite su voto, dobla la papeleta y va y la deposita en una urna, se le devuelve la cédula y ya terminó el proceso en ese sentido. Lo que son las partes de apertura y cierre de la Junta son exactamente igual que acá, con un padrón igual al de acá. En el caso del proceso de votación electrónico, como ya lo dijo don Luis Antonio, este va a ser un plan piloto que se va a dar por primera vez en el país ya con una opción obligatoria, es decir, no van a encontrar la opción de si quieren votar por papeleta o quieren votar por electrónico. Definitivamente se van a encontrar un dispositivo similar al que pueden ver en esta mesa, con una impresora y una computadora debidamente registradas. La computadora es una computadora táctil, donde la persona va a llegar a encontrar un dispositivo que ya pasó por un proceso de configuración, de administración del proceso, donde se le definen los diferentes parámetros que para cada uno de los consulados se aplica. ¿Por qué para cada uno? Porque para cada uno se le va a respetar la zona horaria de votación. Por ejemplo, Australia tiene 17 horas de diferencia con Costa Rica. Ellos van a votar el 2 de febrero de Australia, lo cual implica que va a ser todavía 1 de febrero de Costa Rica.
Entonces, para los controles de los dispositivos tenemos que tener claros este tipo de diferencias porque los dispositivos van a permitir o no hacer algunas actividades según los horarios que nosotros establezcamos. Es decir, no se puede hacer un acta de apertura antes de la hora que se diga, no se puede recibir un voto después lejos del término que se diga. Si se dice que la votación es de 6 a 6, ni se vota antes de las 6, ni se puede votar después de las 6 de la tarde, y el acta de cierre jamás va a poder cerrar una urna de votación antes de la hora de cierre ya definida por el tribunal. En ese sentido, después de ese proceso de administración, el proceso pasa por un proceso de control de calidad. Este control de calidad se hace tanto del hardware como del software. En el software vamos a ver que todos los parámetros que ya fueron establecidos por el tribunal y que fueron puestos en el sistema se vayan a respetar dentro de lo que el dispositivo dice. Y por otra parte, el hardware vamos a probar que los certificados digitales que se necesitan para actas de apertura y cierre funcionen, que la conexión con la impresora funcione, que además imprima bien los comprobantes que se vayan a imprimir. Posterior a eso, una vez debidamente probado el equipo, se hace el cierre del equipo, se empaca y ya va a ser, antes de viajar, entregado a nuestro funcionario, que será el funcionario que se va a hacer cargo y responsable ya a partir de ese momento de todo lo que pasa en el equipo. Una vez que llegan al consulado, deben hacer el acta de apertura de la votación a la hora establecida. Esta acta de apertura lo que va a mostrar es qué es lo que tiene guardado la máquina. En ese sentido, va a aparecer los partidos políticos que pueden, de la papeleta nacional, que pueden ser elegidos, además de la cantidad de votos, que en este caso van a ser 0, porque no ha empezado la votación. Esta es la primera garantía que da el dispositivo de que no tiene nada precargado en el momento de iniciar la votación. En segunda instancia, ya se puede empezar el proceso de votación como tal. En ese sentido, cada vez que un elector se registra ante la Junta Receptora de Votos con el padrón, se verifica que efectivamente está registrado en ese lugar, se pasa al recinto secreto, donde un integrante de la Junta le va a activar por medio de una clave dinámica el sistema. Esta clave dinámica no solo es aleatoria, sino que nunca se repite. Es decir, un elector no se la podría aprender y posteriormente intentar ejercer un voto porque el sistema no lo va a permitir. El sistema, cada vez que quiera emitir un voto, va a pedir una clave diferente para ello. En ese sentido, ya el integrante de la Junta se retira y queda el elector solo en el recinto secreto con una pantalla que dice iniciar votación y las instrucciones que cómo emitir el voto. En este caso estamos hablando de una versión demo del sistema por seguridad en cuestiones de diseño, pero es esta pantalla de iniciar votación. En el momento que el elector toque con su dedo el botón de iniciar votación, se le va a desplegar la papeleta electrónica. Esa papeleta electrónica va a ir con el mismo orden que los partidos obtuvieron en el sorteo de las papeletas y además con una innovación que es justamente el botón del voto en blanco, de forma que el tribunal quiere equiparar las condiciones que tiene un votante en una papeleta impresa a lo que se va a encontrar en una papeleta electrónica. Aquí el elector emite pues la opción de su elección y con el dedo simplemente en cualquier parte del cuadro y se le va a emerger una pantalla que le pide confirmar esa opción. Esto para evitar que si se confunden en el momento de tocar la pantalla, no vayan a tener ningún problema ni vayan a pensar que se les está induciendo error. En ese sentido, la confirmación de la pantalla permite regresar a la pantalla de la papeleta para ahora sí emitir la opción correcta o confirmar la opción si ya están seguros. Todo esto dentro de un tiempo establecido en el sistema, que es el tiempo respetado de los 90 segundos según el reglamento de la elección. Una vez que se confirma el voto, el sistema en estas impresoras va justamente a imprimir lo que se llama el comprobante de votación. Este comprobante de votación lo único que tiene es justamente el partido político o la opción de voto en blanco que haya emitido la persona. Ese papel lo va a tomar la persona, lo dobla y lo deposita en la urna respectiva, de forma que el elector, como garantía para el mismo elector, esté claro de que lo que ellos emitieron en el dispositivo fue justamente lo que el dispositivo contabilizó y imprimió en ese comprobante. Dado todo este trabajo que implica el voto en el extranjero,
Y todas estas opciones del voto electrónico o que anteriormente hemos visto en otras conferencias como el empadronamiento electrónico responden a una investigación de más de 2 años y medio que ha estado haciendo el tribunal justamente con los consulados que tienen Costa Rica abiertos en el mundo, dadas ya las indicaciones que nos da el mismo código electoral de que los centros de votación van a ser establecidos justamente en esa infraestructura que ya tiene el país afuera. Para ello, podemos hablar de que si bien se habían habilitado como posibles centros de votación 53 consulados, al 2 de octubre hubo un consulado que no logró registrar ningún elector, que fue Jamaica. En ese sentido, para el 2 de febrero vamos a tener 52 consulados abiertos en 42 países diferentes, lo cual también a su vez implica 61 juntas receptoras abiertas en algún lado del mundo. El único continente en el que no tenemos consulados y por lo tanto no vamos a tener centro de votación es África. De ahí en fuera cubrimos el resto del mundo, aún Australia ya tiene, todo lo que es Asia, Europa y en América países como Estados Unidos que tienen hasta 7 consulados. Por otra parte, en contraparte del dato general, tenemos el dato del voto electrónico propiamente. En este sentido, se está estableciendo el voto electrónico en 41 consulados destinados en 31 diferentes países, lo cual representa 50 juntas receptoras de votos y además esas 50 juntas receptoras, cada una va a tener presencia de un funcionario nuestro en la junta receptora, porque él va a llevar a cargo algunas partes del voto electrónico como lo que es el inicio del acta de apertura o el acta de cierre. Esto representa un 98.4% de cobertura del Tribunal Supremo de Elecciones en relación al electorado que ya tenemos registrado. Los datos de empadronamiento, sí, es importante que conozcan que los consulados que menos electores lograron registrar al 2 de octubre, fecha límite para hacer el cambio de domicilio, justamente fue Belice con 3, Trinidad y Tobago con 4, India con 6 personas. Esos son los consulados más pequeños que tenemos. En contraparte, los consulados más grandes son Nueva York, con 2.657 personas debidamente inscritas, Los Ángeles con 1.487 personas y Miami con 1.153 personas inscritas. Esto obviamente representan estos lugares vayan a tener más de una junta receptora de votos instalada. Propiamente lo que es el presupuesto, en el momento de definir cómo íbamos a trabajar, también implicaba con los consulados en algunos lugares estipular rubros para poder abrir el centro de votación con todas las condiciones y los requerimientos que normalmente nosotros aseguramos en un centro de votación dentro del país. Lo primero que nos pasa, y porque todavía vieron el número de Nueva York, 2.656, personas, implica que el consulado de Nueva York no da abasto para toda la gente que va a llegar. Ese es un consulado que tiene una capacidad máxima de 30 personas. Entonces, tuvimos que prevenir como tribunal el alquiler de un local en el caso de Nueva York y además en el caso de Panamá, que está en las mismas condiciones. Sin tener los números de Nueva York, el consulado no podía recibir la cantidad de gente ya debidamente registrada, por lo que hay alquiler de locales, por ejemplo, alquiler de servicios de seguridad. En estos casos, los servicios de seguridad, básicamente en los países con más cantidad y además que pueden implicar alguna conflictividad, como por ejemplo ese caso de Managua, donde tenemos servicios de seguridad previstos. Tenemos servicios de calefacción y aire acondicionado, porque el tribunal es consciente que las condiciones de los diferentes consulados son muy distintas a lo que tenemos nosotros en febrero acá. Para que tengan una idea, en el caso del Ottawa, Canadá y Toronto en Canadá, están en temperaturas de menos 40 grados para febrero. Y por el caso contrario, tenemos Australia que está en 40 grados en febrero. Entonces, como estamos en edificios, ese tipo de servicios se pagan por día y al abrir nosotros un domingo, que no es día laborable para ellos, vamos a tener que cubrir ese tipo de gastos. Al igual que los viáticos y tiquetes, en el caso de los compañeros que vayan a viajar, los equipos de voto electrónico, que se compraron todos los equipos, lo que es el software como tal, es un software que se hizo a lo interno, lo cual no representa entonces ningún gasto adicional para el tribunal, pero sí estos equipos que además, si ven
El costo del equipo es un costo que no es del todo aplicable solo para el voto en el extranjero, porque es un equipo que se pensó para que sirva para otras cosas posteriores a esto y sacarle el mayor provecho que se pueda. Asimismo, en los consulados en los que no hay voto electrónico y por lo tanto no va un funcionario nuestro que ande con el material electoral, se previene la distribución y recolección del material en los 11 consulados que no va a haber presencia de nuestros funcionarios. Esto es un total de 131 millones, los cuales, si lo ven dividido en la cantidad de electores registrados, nos da una inversión en cada voto de aproximadamente 5.000 colones, que son unos $10. Y muchas gracias. Empezamos con las preguntas. Bien, muchas gracias, Paola. Iniciamos con este periodo de preguntas exclusivas sobre el tema de voto en el extranjero y voto electrónico. Posterior a este periodo se abrirá otro de preguntas varias. Iniciamos con Angélica López, de CB24. Hola, buenos días. Y bueno, como es la primera vez que se va a votar desde el extranjero, me gustaría saber si han hecho ya pruebas o si las van a hacer en algún momento del método de votación electrónica y transmisión de datos para evitar algún error. Y después, por otra parte, no me queda claro si van a haber representantes del tribunal en todos los consulados, hasta en aquellos donde habrá menos de 50 electores, y cómo van a garantizar la transparencia en esos consulados, por favor. En cuanto a lo que son pruebas, sí, hemos estado haciendo pruebas y además seguimos haciendo pruebas. Justamente la próxima semana tenemos una prueba en conjunto con el programa de transmisión de datos, en sus pruebas ya normales que todos los años para cada elección hacen. Entonces, efectivamente sí las vamos a hacer. Además, hemos hecho pruebas también con los partidos políticos, aquí en las capacitaciones, donde ellos han podido probar la apertura, el voto y el cierre de la elección y la posterior transmisión. En cuanto a lo de la transparencia del proceso, el proceso trae la transparencia como un proceso, un sistema garantista en sí. Es decir, como les expliqué, todos los agentes electorales que funcionan acá y que hacen que el sistema a nivel nacional dé las garantías de transparencia y seguridad que generalmente o que siempre da en todas las elecciones, pues es un sistema que por lo mismo se trata de replicar afuera, y con la idea o a sabiendas de que para los partidos políticos no va a ser fácil reclutar toda la gente que quisieran para poder cubrir todas las juntas, es que el tribunal hace el esfuerzo también de enviar funcionarios a la mayoría de los consulados para asegurar todavía más ese proceso. Permítame agregar a la respuesta que el Tribunal Supremo de Elecciones hizo recientemente una modificación a su reglamento de financiamiento de partidos políticos, estableciendo que los gastos de transporte y de viáticos para las personas de los partidos que quieran ir a fiscalizar al exterior son reembolsables y aplicables a la contribución del Estado. Con esto estamos buscando fomentar la mayor presencia posible de personas que representen a los partidos políticos para que el esquema de las juntas en el país se asimile al funcionamiento de las juntas en el exterior. Es decir, es una facilidad que sin duda será aprovechada, ojalá por más de un partido político. Disculpen por eso. En donde no haya representante del tribunal, ¿cómo entonces van a garantizar la transparencia? Al igual en esas juntas receptoras de votos, tal y como lo mencionaba don Luis Antonio, los partidos políticos siempre tienen el derecho a presentar tanto integrantes como fiscales. Eso no es un derecho exclusivo del voto electrónico, ¿verdad? Y en segunda instancia, se ha invitado o se está en proceso de invitación a todas aquellas personas que quieran observar el proceso. Se han girado invitaciones a los organismos electorales de esos países para que también sean parte de este proceso, como además técnicos que pueden dar una mejor visión de lo que está pasando, y las organizaciones nacionales e internacionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos sabemos que la OEA está interesada, ya tenemos en Panamá, tenemos en Colombia, tenemos observadores que poco a poco, porque tienen todavía tiempo hasta mediados de enero más o menos para presentar su acreditación, para poder ser acreditados, pero sí estamos invitando para asegurar la transparencia y seguridad del proceso. Permítame también agregar
un dato o reforzar un dato que daba Paola hace un rato. Más del 98% de los costarricenses electoras en el extranjero lo harán, podrán votar en presencia de un representante del Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, menos del 2% de estos 12.000 o 13.000 ciudadanos, tan solo un 2%, repito, de esos 12.000 o 13.000, lo harán en juntas donde no habrá funcionario del tribunal. Hemos entendido de que hay que lograr un balance de que nos obligue a reforzar garantías en los lugares donde haya más cantidad de votantes. Pero, repito, tan solo un 2% votará sin presencia de funcionario de tribunal, y aún en estos sitios lo harán en presencia de miembros de mesa, exponentes de los intereses partidarios, con presencia de observadores nacionales e internacionales, en fin, un proceso que será ampliamente visto por diferentes actores, y esto también es una garantía adicional. También hay que recordar que se utilizará un padrón registro donde los electores tendrán que firmarlo luego del acto de votación. Se hará un escrutinio posterior ante el Tribunal Supremo de Elecciones en estos lugares donde se vota con papeleta, de suerte que operan las garantías propias de las juntas en suelo nacional. Y repito, en aquellos consulados de más de 50 electores o que estén en el continente americano, con una garantía reforzada con la presencia de un funcionario de planta del Tribunal Supremo de Elecciones. Floribet González, de Monumental. Buenos días, disculpe, tengo una pregunta. Mencionaban que ya se acreditó un observador nacional en Francia, entonces me gustaría conocer hasta cuándo hay tiempo para la acreditación de observadores nacionales y en este caso, cuáles son los requisitos que deben cumplir las personas que quieren realizar esta función. Y la otra pregunta es si algún otro país ha ofrecido su colaboración para tener observadores también como parte de las elecciones de nuestro país. En cuanto a la primera pregunta, los observadores nacionales tienen hasta 15 días antes de la elección para hacer su acreditación. La acreditación se hace primero por la organización que representan, es decir, la organización tiene que acreditarse ante el tribunal con una serie de requisitos, por ejemplo, personalidades jurídicas, demostrar el interés en observar el proceso, el porqué, el objetivo, dar un plan de observación, y posteriormente a eso, si es debidamente inscrita la organización, pasa a presentar ya la nómina de observadores propiamente, donde propone los nombres que quiere como observador, se hace el estudio respectivo y si son acreditados se les entrega un carnet para que ya puedan ver todo el proceso electoral. En este caso es importante que la observación no solo implica el día E propiamente, sino que además se extiende a todas las partes del proceso electoral que quieran ser vistas. En segunda instancia era de... tenemos ofrecimiento de Argentina formal, una nota formal que hicieron, de Colombia. Tenemos también que Colombia además es un país con más de 60 años de experiencia en el voto en el extranjero. Justamente el senador que está representando en este momento a los electores en el extranjero, Jaime Buenahora, si mal no recuerdo el nombre, ya está empezando su proceso de acreditación. En Panamá también tenemos el ofrecimiento para el presidente del similar, no recuerdo el nombre, el Colegio de Abogados de acá. Él también quiere ser observador del proceso y ya empezó el proceso de acreditación como debe ser, con el lado de los observadores internacionales. Como les dije, la OEA como tal, esperamos no solo que haya una misión que siempre viene al país, sino que también, al menos en los Estados Unidos, pueda cubrir una serie. Y la Universidad de Salamanca en España, ellos siempre mandan un observador acá, pero estamos haciendo gestiones para ver si también pueden observar el consulado, en este caso de Madrid, de España. Melanie Corrales, de Canal 13. Gracias. Nada más era para preguntarle si ya se había solucionado el tema de Managua, que esta semana se comentó que hubo un problema con el consulado allá. Bueno, el tema de Managua fue un malentendido. El consulado hace unos meses terminó contrato en el lugar, y cuando se quiso pasar, el lugar donde se quería pasar no pudo, por lo que
mientras conseguían otro lugar, se instalaron como consulado en la Embajada de Costa Rica. Actualmente estamos en el proceso de ratificación de centros y ellos ya nos enviaron la ratificación del centro de votación porque ya consiguieron alquilar un lugar que cuenta con todas las garantías y los requerimientos que nosotros solicitamos para ello. Por lo que a partir de la próxima semana ya en la página web nuestra, producto de esa ratificación de centros que estamos haciendo en todos los lugares, tanto a nivel nacional como internacional, van a encontrar la nueva dirección del Consulado de Managua y todos los datos de contacto del consulado para quienes quieran conocerlo y estar seguros de la instalación de esa junta receptora de votos. Paula Ruiz, de Prensa Libre. Buenos días. Tengo 3 consultas. Quisiera saber, en cuanto a los resultados de voto en el extranjero, por ejemplo, si usted ponía el caso de Australia, que son 17 horas de diferencia, los resultados, ¿hasta qué hora se pueden saber? ¿Hasta que emiten ya las nacionales acá? ¿Todas? Hasta después de las 6 de la tarde de Costa Rica se hace la transmisión en cualquiera de los consulados. Ok, y bueno, la otra consulta que tengo es, los viáticos de 36 millones, ¿para cuántas personas serán? Y hablaba también lo de los observadores, dice que se pueden inscribir 15 días antes, entonces no me queda claro si estas personas van a poder votar, los observadores, porque ya se cerró el padrón y no van a poder hacer traslado. En cuanto a lo de los observadores, primero, los observadores tenían desde el 3 de octubre hasta 15 días antes de la elección para inscribirse. Entonces, si son observadores nacionales y ya lo tenían más o menos claro, debieron haber previsto, tal como también debieron haber previsto los integrantes o nuestros funcionarios que van a viajar de haberse empadronado. Tanto es así que la que es observadora nacional ya debidamente inscrita y con su carnet, ella sí hizo el cambio de domicilio previamente, porque ya sabía que quería colaborar en el proceso. Evidentemente, en caso de los observadores internacionales, pues no habría problema. Y la otra pregunta. El número de funcionarios son 50 funcionarios. 50 funcionarios para 50 juntas receptoras de votos. Jimena Soto, de CR Hoy. Buenos días. Evidentemente, este es un primer proyecto, ¿verdad? Un primer ejercicio que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones, pero quisiera saber si se pensó o si se planea en algún momento aplicar este proyecto también a las elecciones en Costa Rica, las elecciones nacionales, como un plan piloto. Efectivamente, parte de la manera en la que se construyó el sistema es justamente para que sea un sistema configurable, es decir, no solo para voto del extranjero, no solo para un voto presidencial o referéndum, sino que en ese momento el sistema o el software que se desarrolla, que es a lo interno, está con total capacidad de hacer cualquier tipo de elección de las que nosotros en el tribunal organizamos. Ya a partir de la evaluación que se haga de este proceso, pues será una decisión ya del superior si se amplía el proyecto a nivel nacional o no, pero sí está previsto. Sobre todo si hay autorización presupuestaria de la Asamblea Legislativa, porque lo que nos ha limitado en ser más agresivos, teniendo en cuenta que tenemos un mandato legislativo de avanzar a voto electrónico desde la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado, han sido factores de índole económico. El voto electrónico requiere de una muy fuerte inversión inicial, aunque después hay un proceso decreciente de ahorro hasta significar un factor de racionalización del gasto. Pero esa inversión inicial ha estado en una época de crisis lejos del alcance de lo que puede Costa Rica, pero evidentemente tenemos un mandato legal y la idea es en el 2016 hacer ya en plano nacional un plan piloto cuyo alcance y magnitud dependerán del Bill Metal. Entonces, podríamos esperar que para las elecciones municipales este plan por lo menos trate de implementarse de alguna manera. Sí, cómo no. Hay una voluntad del tribunal de hacer un piloto en suelo nacional cuya agresividad dependerá de los recursos que el país tenga disponibles para ese momento. Luis Zárate, de Diario Extra. Gracias. Quiero saber si algún partido político ya tiene conocimiento, si ya inscribió, o por lo menos ya hizo este trámite para mandar a personeros de aquí a los diferentes consulados.
No, varios han preguntado, pero como para lo que son integrantes de juntas tienen tiempo hasta el 2 de diciembre, es normal que vengan hasta el 2 de diciembre a presentar las nóminas. Y en el caso de fiscales tienen hasta el 6 de enero para presentar las nóminas de fiscales. Entonces sí sabemos que hay varios interesados, pero todavía no han hecho la presentación formal. Danilo Chávez, de Colombia. Sí, muy buenos días, magistrado, personal, periodistas de un Héctor también. Son varias cositas. Puede ser un caso inaudito, pero ¿qué pasa si en el extranjero algún ciudadano no quiere votar de forma electrónica? ¿Se le puede habilitar el voto por sufragio o no puede resistirse? O sea, se queda sin votar en el caso de que no quiera. Ok, lo otro es, obviamente este dato de cuánto es el costo, la inversión, es sin contar los costarricenses que por partido se inscriban para ir a porque no saben cuántos ticos van a querer ir afuera a ser observadores. Y mi pregunta ahí es también, ¿qué cubre? ¿Cubre todo? ¿El tiquete, estadía? ¿Qué les cubre a los ticos que vayan ahí? ¿Les cubre todo? A nuestros funcionarios. No, a los partidos políticos. No, eso tendrá que subvencionarlo el partido. De gastos de transporte y viáticos podrán ser luego reembolsados contra la contribución del Estado. Transporte y viáticos, ambos aspectos. O sea, permanencia y demás en el país respectivo. Sí. De acuerdo con la tabla que tiene la Contraloría aprobada para viajes de funcionarios, que establece topes de gasto, pero dentro de ese marco se podrá liquidar el tiquete, alojamiento, alimentación. Ok, y respecto a eso mismo, ¿está descartado que se pueda votar en una embajada? O sea, por el tema de que algunos puede ser que el consulado esté de pronto en la misma embajada. Entonces, en estos casos sí votarían ahí porque votan en las oficinas consulares, a pesar de que sea la misma infraestructura, y la parte consular y la parte diplomática votarían en el lado consular. Lado consular. Y lo último, no sé si lo dejo planteado de pronto para la siguiente etapa, es qué pasa con el tema de Isla Calero, los centros de votación que hay allí. Nunca ha habido centros de votación en Isla Calero, y en este caso tampoco lo saben. Pero el traslado, magistrado, que la vez pasada había el problema, el conflicto, el traslado por el río San Juan y todo eso, ¿o lo dejo para después? Sí, buenos días. El centro de votación más cercano que tenemos de Isla Calero está más o menos a 20 kilómetros. Los accesos a ese tipo de zonas generalmente se hacen por el río Colorado. Nunca hemos utilizado navegación por el San Juan para llegar a dejar material a las zonas fronterizas, porque básicamente la barra del Colorado la que más lejos nos queda, y hacemos la travesía por el río Colorado. Josué Campos, de Canal 7. Gracias, buenos días. Yo les tengo una pregunta con respecto a las máquinas que se van a usar para ejercer el voto. Son 65 máquinas, entiendo. Serían 50 máquinas porque son 50 juntas receptoras, es una máquina por junta. Ok, ¿ya todas esas máquinas están distribuidas? No, eso se va con nuestro funcionario se va hasta días antes de la elección. Ok, y eso también va a generar un tipo de comprobante, como una especie de voucher, digamos. ¿En qué momento esos vouchers llegarían al país? Vienen con todo el material electoral con nuestro funcionario vuelve entre lunes y martes del día después de la elección y tiene la orden de traerse todo el material electoral, el padrón, el dispositivo, tanto impresora como computador, y todos los comprobantes, sobres y diferentes actas que son normales en el llenado de una junta receptora, por lo que estaría llegando en la primera semana. Es decir, en la primera semana después de la elección se tendrían los resultados finales. Bueno, depende después del escrutinio que hacen los señores magistrados. El proceso, una vez que llega al país, es muy similar a lo que ya conocen a nivel nacional, que se hace un escrutinio junta por junta y cada mesa guiada por uno de los señores magistrados. Otra de mis preguntas, mucho se ha hablado de hackeo por parte de este tipo de máquinas. ¿Hay riesgo de eso o no? No hay riesgo porque, empezando, son máquinas de base local, es decir, no tienen internet en ningún momento, por lo que el hackeo vía internet ya no es posible, no se van a conectar. En segunda instancia, por ejemplo, se le deshabilitan los puertos USB, entonces no es posible o no reconoce ningún dispositivo que sea USB en este momento. El único dispositivo que va a reconocer que no es un USB, pero en este momento no conozco o no recuerdo el nombre técnico, va a ser la firma digital que nuestros funcionarios van a llevar. De ahí en fuera no puede reconocer ninguna otra situación que se le vaya a intentar introducir al sistema, además de otras medidas de seguridad que aplican los compañeros del área de informática y que justamente por seguridad
no mencionamos, pero que sí tengan claro que va a estar totalmente blindado. Por ejemplo, algo tan simple como copiar un PDF no deja la máquina dentro de todas las medidas que se hacen. Ahora usted hablaba que por cuestiones de seguridad no se mostraba el diseño exacto de la papeleta, pero me surge la duda con respecto a... El diseño de los comprobantes, de las pantallas. Okay. Ahora cuando ustedes vayan, quienes quieran hacer una prueba, va a ser un diseño un poco más sencillo del que nosotros utilizamos, pero es simplemente una medida de seguridad para que después no sea replicable el comprobante por nadie y que quieran introducir en un comprobante extra del que se ejerció y qué sé yo. Y esas papeletas ya están impresas. Lo pregunto por el caso de Walter Muñoz, sobre todo. O sea, no se utilizan papeletas, o sea, es que lo que se imprime es un comprobante, no es una papeleta. No, pero me refiero a cuando las personas vayan a votar y logren ver los candidatos presidenciales, me surge la duda con respecto al problema que hubo con Walter Muñoz. No, ya está inscrito Walter Muñoz. O sea, sí, está inscrito, ya está incorporado a papeleta física y papeleta electrónica. Perfecto, listo, muchas gracias. Gerardo Mora, de Realidad Nacional. Gracias. Si escuché bien, en el peor de los escenarios, que no hayan gente para abrir las mesas en los consulados, personal del consulado sería el que queda habilitado para abrir la mesa. Eso fue lo que entendí. Si entendí bien, entonces la pregunta es, ¿este personal consular ha recibido alguna capacitación, etcétera, para que sepa qué es lo que procede en el evento que a ellos les corresponda abrir las mesas de votación y posiblemente cerrarlas, ¿verdad? Aquí aclarar que el personal consular entra a trabajar en la Junta solo si los partidos políticos no presentan y solo si no hay un funcionario nuestro. Esa es la única opción en la que ellos entrarían. Y efectivamente, todo el mes de noviembre y parte de octubre estuvimos en mes y medio de un proceso de capacitación vía e-learning, que llaman, esa capacitación electrónica, donde íbamos cada semana con un módulo con los cónsules en diferentes grupos y ellos iban recibiendo notas, tenían tareas, tenían que leer. Era un curso hasta más largo del que normalmente se le da a un integrante de Junta Receptora acá, justamente para que todos conozcan todo el proceso de votación, no solo el proceso como tal para que puedan asesorar, sino además procesos previos que ellos ejecutan con nosotros, como por ejemplo ratificaciones de centro, qué ver en un centro, qué decirnos, cuándo se hace, cómo se hace, qué formularios se llenan, y una serie de situaciones que ya por el mismo reglamento van a tener ellos que hacer de previo a que pueda llegar nuestro funcionario o que ya una junta receptora se integre debidamente. Para agregar nada más a esta pregunta, nosotros estamos en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores prácticamente desde el 2010. No solo hemos podido hacer también capacitaciones presenciales con ellos de toda la logística del proceso electoral, incluso antes de irse a servir como cónsules a sus respectivos países, sino nos han hecho eventos también en México DF, donde ha participado Paola, y en Washington, Estados Unidos. Eso presenciales, y ellos nos han ayudado no solo en la logística, de dónde se va a instalar la Junta, que estos aspectos de presupuesto que deberíamos tener en cuenta, sino que esta etapa de e-learning que menciona Paola es casi que la etapa final, es estar insistiendo de acuerdo a ya los reglamentos establecidos y la forma establecida para votar, pero la relación con la mayoría de los cónsules es casi que desde el 2010 hasta la fecha. Oscar Ulloa, de Repretel. Gracias, buenos días. Sobre los servicios de seguridad solo me queda una duda. ¿Son servicios de cada país o desde aquí la gente? ¿Cómo se saca eso? Y si hay algún consulado especial que requiera más seguridad. O que le Son servicios de seguridad, los que están ahí a nivel de presupuesto, que se pagan en cada uno de los lugares, porque recordemos que hay muchos consulados que están en edificios de 17, de 20, de 30 pisos, entonces tenemos que pagar seguridad para ese día, para además asegurarnos de que el costarricense elector no ande por todos los pisos hasta llegar. Entonces, ese tipo de cosas. Adicional a eso, tenemos una seguridad gratuita, por decirlo así, que son las gestiones que cada consulado ha hecho en el país de origen para que los alrededores, tal y como funciona aquí en Costa Rica, se tenga la amabilidad, la cortesía, y ya ha estado confirmado, de presencia de la seguridad de los diferentes países. En cuanto a un país particular, no, hay países que sí nos lo han pedido por situaciones propias, como es Venezuela, como en Managua, como... Dentro de los pagos está Japón, pero es por el tipo de edificio. Japón, nuestro consulado está en un 17, en un piso 17, entonces necesitan personas de seguridad que estén resguardando las otras partes del edificio.
pero en general, en realidad el costo no es tan alto porque sí recibimos mucha colaboración del país sede. Por recomendaciones que nos hacen los mismos cónsules, que son los que viven en los lugares, Managua, por la resistencia que ya hubo hace un tiempo al consulado de Managua ahí, queremos que no vaya a haber algún problema por parte de los vecinos del consulado en el día de la elección por la cantidad de afluencia que puede llegar a haber en ese día, más allá de que es un consulado que está acostumbrado a un trajín diario muy grande. En el caso de Venezuela, por razones propias del país, entendemos que el consulado está a 2 o 3 cuadras de una plaza que se utiliza para manifestaciones y que últimamente ha estado muy visitada por parte de los venezolanos. Entonces, para evitar cualquier problema y poder también asegurar al elector que va a poder ir a ejercer su derecho al voto de manera tranquila y segura, es que estamos previendo el pago allá. Luis Zárate, Diario Extra. Es sobre este mismo tema, es que una vez hablando con José Miguel Corrales, él me externaba cierta preocupación en el tanto que los funcionarios diplomáticos sean quienes asuman las mesas electoras, ¿verdad? Él decía que esos funcionarios diplomáticos, bien que mal, son nombrados por un partido político. Y él se preguntaba, bueno, ¿qué seguridad tienen los electores de que exista realmente imparcialidad por parte de quienes vayan a estar encargados de esas juntas fuera del país? Por ahí quería el comentario, si está amable. Bueno, tal y como ya hemos mencionado anteriormente, el sistema como tal da una serie de garantías en cuanto a la función que pueden llegar a tener los cónsules, pero además no estamos en procesos de capacitación de los cónsules y justamente ahí está el espíritu del Código Electoral, de hablar de autoridades consulares y no de diplomáticos, que son diferentes. Los diplomáticos en realidad sí tienen una función mucho más política que el cónsul. El cónsul es un funcionario de carrera del servicio exterior, que es el símil al servicio civil, en el que están la mayoría de las instituciones costarricenses. Entonces eso ya nos da una serie de garantías como funcionario público, además, que tiene que responder ante las diferentes situaciones. Asimismo, y tal como ya se ha mencionado en otros momentos, las juntas receptoras de votos aquí en el país están en manos de los partidos políticos. Entonces, en realidad, la labor afuera dependerá de que varias fuerzas partidarias puedan llegar a presentar esas juntas para garantizar aún de mejor manera esa transparencia y esa seguridad del proceso. Muchas gracias, Paola. Concluimos este periodo de preguntas sobre voto en el extranjero y voto electrónico, pasando al periodo de preguntas varias. Iniciamos con Gerardo Mora, de Realidad Nacional. Perdón, Gerardo, le voy a pedir que me permita hacer un cierre del tema del voto electrónico y del voto en el extranjero en general. Y para estos efectos me voy a robar una expresión de un expresidente latinoamericano que decía que la patria peregrina, no por peregrina, es menos patria. Creo que estamos saldando una deuda histórica con la comunidad costarricense en el exterior, comunidad que mantiene estrechos lazos con sus parientes y amigos en el país, al punto de que muchos hogares dependen de remesas enviadas por el trabajo honrado y esforzado de esta gente. Amén de que el desarrollo de las telecomunicaciones hoy nos permite acercarnos muy estrechamente al país, aunque estemos físicamente lejos de él. Pues bien, esta patria peregrina tiene un derecho que el Código Electoral de 2009 por fin se los reconoce, aunque en países como Colombia, desde el año 61 está constitucionalmente consagrado, y ese derecho lo podrán ejercer con seguridades y en un ambiente de transparencia. Yo creo que esto es un logro para el país en una visión de inclusión política, en donde más bien Costa Rica llegó tarde, porque somos prácticamente de los muy pocos casos latinoamericanos que no consagraba esta posibilidad. Y es importante que no rodeemos de sospecha el ejercicio del voto en el extranjero. Se ha dicho que el voto será por internet y que hay una ventana de fraude. Es falso. Otra persona decía que resultaría más barato pagarle un tiquete a los costarricenses para que vinieran al país. No es cierto. El costo por elector es de 5,000 pesos. Perdón, de eso
si acaso lo traemos de Pérez Celedón, no sé cuánto está el costo del ticket. Entonces y lo quiero resaltar porque estamos llegando a una inversión pública muy razonable, teniendo presente que en otros países de América Latina el costo por elector es de $17 para arriba. Nosotros estamos hablando de una inversión de $10 por elector, así que es un ejercicio, digamos, muy económico en términos comparativos, de profunda vocación democrática e inclusión política, y que se va a ejercer con enteras garantías de seguridad y de transparencia. Don Gerardo Mora. Tengo dos consultas, don Luis Antonio. No sé si